Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio iniciar. Esta es la inauguración de un congreso, yo diría más bien internacional, más que latinoamericano, en relación a la génesis, desarrollo y trascendencia de las salas constitucionales. Y hoy vamos a dar primero la bienvenida a nuestro invitado, a quien de aperturar este importante congreso, el magistrado Fernando Castillo Víquez de Costa Rica, presidente de la Sala Constitucional, y cabe hacer la aclaración del magistrado que ha sido designado en manejo plenario de nuestra academia como miembro honorario. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, don Jesús. Es un enorme placer, una enorme satisfacción estar aquí en este importante foro académico de la Asociación Mexicana de Derecho. Un gusto. Magistrado, lo vamos a ir comprometiendo. Vamos a ver fechas con usted, porque generalmente Sí. aquí está un homenajeado que es Néstor Caferata, un jurista extraordinario, y vamos a reconocer a la magistrada Hortensia Castellanos, que ha sido presidenta y hoy miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Oaxaca, y vamos a hacer un acto presencial exclusivamente que queremos invitar a usted y a Néstor Caferata a Oaxaca, una ciudad preciosa, y lo vamos a ir Mm. comprometiendo a los dos. Gracias, muy amable, don Jesús. Bueno, continuamos y quiero presentar ahora a un miembro honorario de nuestra academia que le vamos a dar el uso de la voz después de las presentaciones, al doctor Néstor Caferata, secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Néstor, pues estamos dándote primeramente la bienvenida. Vamos a nombrar a los miembros del Consejo que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por estar en este importante evento. Realmente el tema que los convoca hoy para este congreso sobre las salas y los tribunales constitucionales en América Latina es apasionante, porque es un tema que en Europa se conoce muy bien, pero yo diría que en la región todavía estamos de alguna manera experimentando. Más allá de que ya hay muchos tribunales constitucionales en los países de la región, y uno de ellos es un ejemplo, es el modelo de Costa Rica, que ha trascendido enormemente, porque veo que ha ejercido una enorme influencia sobre otros países de América Central, como Nicaragua, El Salvador, o de América del Sur, como Paraguay y Venezuela. De manera que escucharlo al magistrado hablar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica va a ser un aprendizaje extraordinario para todos los que tenemos la suerte de poder oírlos y participar de este congreso. Quería darles la bienvenida y volver a decirles que para nosotros es sumamente importante este congreso, porque va a ilustrar sobre un régimen que en la Argentina no se conoce, que es el régimen de control constitucional concentrado. Nosotros tenemos un control constitucional difuso. De manera que, bueno, yo les agradezco la invitación para hacer uso de estas palabras, y bienvenido, magistrado, y bienvenido al Congreso. Gracias, José. Agradecemos a Néstor Caferata, al doctor Néstor Caferata, secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, designado por acordada número 8 del 2015 de la Suprema Corte. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer mención ya antes para iniciar de lleno con el magistrado, que en México sería ministro, con la gran trascendencia que evidentemente tiene toda esta forma que adopta la magistratura constitucional en relación a las salas constitucionales con Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, y que es paradigmática y ejemplar la sala costarricense. Bueno, nos acompañan miembros del Consejo Directivo, primeramente su servidor, que es una Abeja Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho. Está Julio César Puente Ledesma, vicepresidente nacional. Gregoria Hortensia Castellano Chávez, vicepresidenta nacional. Domingo Auset Villalpando, vicepresidente nacional. Trinidad Espinosa Martínez, vicepresidente nacional. César Alan Orozco Rodarte, secretario nacional.
Ricardo Jaime Lozada, secretario nacional, Lázaro Rodríguez Rodríguez, vicepresidente del capítulo Estado de México, Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del capítulo Veracruz, Melvadriana Olvera Rodríguez, presidente del capítulo Baja California, Aurora Heréndira Quesada de Rivero, vicepresidente del capítulo Chihuahua, con Juan Carlos Fuentesillas, presidente del capítulo Chihuahua, Teresa Cruz Flores, vicepresidente del capítulo Veracruz, Missy Persino Toski, secretaria general del capítulo Puebla, Adrián de la Rosa Escalante, nuestro secretario nacional en temas académicos, Salvador Bringas Estrada, presidente del capítulo Quintana Roo, Virginia Paul, vicepresidenta del capítulo Quintana Roo, José del Carmen Guzmán Escalante, vicepresidente del capítulo Campeche, Juan Ramón Nieto Navarro, presidente del capítulo San Luis, Giovanni Alejandro Estrada Islas, presidente del capítulo Colima, Rodrigo Serrano Castro, asesor en temas de derecho marítimo, del mar y pesquero, Jesús Martínez Garnelo, presidente del capítulo Guerrero, José Alberto Calderón Silva, presidente del capítulo Campeche, Víctor Jorge Luis Velasco, presidente del capítulo Oaxaca, Fermín Jacob Velázquez Mata, vicepresidente del capítulo Jalisco, Mariana Morales Ramos, que ella es secretaria nacional también en temas académicos, Luis Eduardo Medina Esquivel, presidente del capítulo Yucatán, Jocelyn Adriana González, vocal del capítulo Jalisco, Andrea Eloísa Sáenz, vocal del capítulo Nuevo León, y Yurida Guzmán, vocal del capítulo Tlaxcala. Es una pequeña parte que tenía que estar presente porque este es un trabajo colectivo, es un trabajo genial, todos han trabajado arduamente, por ejemplo, Ricardo Jaime también nos apoyó mucho en lo académico, igual que no sé, Adrián, quien le tocó esta área de Trinidad, y agradecer mucho a todos los miembros del Consejo Directivo Nacional. Esta es una pequeña parte, reitero, y bueno, pues vamos a dejar como habíamos quedado en exclusiva ya a nuestro expositor, salimos de reunión para iniciar ahora con el magistrado Fernando Castillos Víquez. El magistrado es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, presidente de este órgano fundamental desde 2018 a la fecha, licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, fue asesor del directorio y presidente de la Asamblea Legislativa, fue asesor del jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, fue asesor coordinador del área jurídica de la primera vicepresidencia, asesor del ministro de la Presidencia, fue procurador constitucional de la República de Costa Rica, profesor de la Escuela Libre de Derecho, profesor de las maestrías de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica, y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Pues muchísimas gracias primeramente por estar en esta conferencia inaugural de gran importancia. En México se ha venido estableciendo la importancia de que en un momento dado se analice a profundidad la necesidad de una sala constitucional. Y hoy en día, pues vamos a conocer, hablaba el secretario de la Corte Suprema de Argentina, cómo se tiene, de hecho, poco conocimiento en esta gran sala. Debemos recordar que la Constitución costarricense es una constitución de las más añejas de América Latina. Yo creo que es la tercera después de la Argentina de 1853-1860, de la mexicana de 1917 y la costarricense de 1949. Si nos pudiera hablar, y con esta gran reforma del 89 que dio lugar al nacimiento precisamente de la sala. Sí, en primer término, pues reiterar mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho en la persona de su presidente, don Jesús. En segundo lugar, decir que el tema que hoy nos convoca es un tema de una gran importancia desde la óptica no solamente de la supremacía constitucional, sino de la tutela efectiva de los derechos fundamentales. La Sala Constitucional, como bien decía don Jesús, nace en 1989. Haciendo un poquito de historia muy rápido, Costa Rica tuvo un modelo primero de control de constitucionalidad de naturaleza política, influenciado por la Constitución francesa de 1791. Cuando fuimos parte de la Federación Centroamericana, teníamos una ley fundamental y le dábamos la competencia del control de constitucionalidad al poder conservador, que era una especie de Senado. Posteriormente, pues vivimos del año 1840 a 1937 un modelo difuso, y en 1937, con la promulgación del Código Procesal Civil, se establece un recurso extraordinario de
control de constitucionalidad, como se establece la demanda de constitucionalidad como un recurso extraordinario, y entonces se establece el control de constitucionalidad concentrado, pero en una situación muy precaria. En 1989 se presenta un proyecto de ley que tiene como finalidad reformar el artículo 10, el artículo 48, 128 de la Constitución, y crear como un órgano fundamental del Estado, dentro del Poder Judicial, la Sala Constitucional. Y en ese mismo año, en el año finales del año 1989, se dicta la ley de la jurisdicción constitucionalidad y entra en funciones la Sala Constitucional el 27 de septiembre de 1989. Es decir que en Costa Rica la Sala Constitucional es un órgano hiperconcentrado, sí, porque en el caso de Costa Rica es una nación pequeña, somos 5 millones de habitantes, 51.000 kilómetros cuadrados, a diferencia de Argentina o de México. Y entonces todo lo que tiene que ver con los procesos constitucionales de garantía, entiéndase el amparo, el habeas corpus, lo que ustedes llaman como el recurso de amparo en México, todo eso lo conoce de manera exclusiva la sala, con la excepción del amparo electoral que lo conoce el Tribunal Supremo de Elecciones cuando hay una vulneración a un derecho fundamental en el ámbito o en la materia de los derechos políticos. Y todo lo que es el resto del control de constitucionalidad pertenece a la Sala Constitucional. Entonces, la jurisdicción constitucional en Costa Rica es una jurisdicción hiperconcentrada porque, a diferencia de lo que ocurría con la ley de amparo del 50 o la ley de habeas corpus anterior, que le daba la competencia a la sala primera o a los tribunales penales, etcétera, todo se llega a concentrar de manera exclusiva, con la excepción del amparo electoral, en la Sala Constitucional. Esa es, por decirlo así, la génesis de la creación de la Sala Constitucional. Magistrado, la primera Sala Constitucional en realidad que tuvimos en América Latina fue esa Sala Constitucional de 1940, que fue de garantías constitucionales y sociales, en realidad no más que tribunal, en Cuba. Realmente el antecedente cubano sirvió de reflexión en este tema porque, reiteramos, es una creación de 1989, la reforma constitucional, la creación de la ley de jurisdicción constitucional en Costa Rica. De América Latina hubo algún, porque realmente es una sala primera en el tiempo, ¿no? La de usted, porque la otra realmente funcionó poco. ¿Qué otras influencias tuvo para la creación de esta sala constitucional? Sí, yo creo que las dos grandes, hay una influencia de naturaleza jurídica y una influencia basada en un criterio de conveniencia y oportunidad. La sala se inspira en la ley fundamental de la República Federal Alemana de 1949, en el artículo 92, porque en Alemania, y les leo textualmente el artículo 92, dice: el Poder Judicial está confiado a los jueces, es ejercido por la Corte Constitucional Federal y por los tribunales federales previstos en la presente ley fundamental y por los tribunales de los Länders. Aquí nosotros tomamos como punto de partida el hecho de que en Alemania la Corte Constitucional Federal Alemana está dentro del Poder Judicial. Si bien luego la Corte Constitucional Federal Alemana en su jurisprudencia ha establecido que es un ente fundamental del Estado alemán, ¿verdad? Esa fue la razón, digamos, de naturaleza jurídica, nuestro referente. Pero había una cuestión en quienes redactaron la ley de la jurisdicción constitucional, de que ellos visualizaban que la Sala Constitucional iba a tomar decisiones de mucho impacto para la sociedad en los ámbitos políticos, económicos, sociales, y llegaron a la conclusión que lo mejor era
que la sala estuviera dentro del Poder Judicial, porque esa sombrilla, ese prestigio, esa legitimidad que tenía el Poder Judicial se le iba a impregnar a la sala constitucional. Y esa fue una posición muy vehemente de don Luis Paulino Mora, que dio voce, que fue Sí. presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de un magistrado que originalmente estaba más con el modelo europeo. El modelo europeo es crear tribunales independientes, pero que a la postre llegó a la conclusión de que la única manera de que los fallos de la Sala Constitucional fueran respetados por parte del poder, por parte de las autoridades que eran condenadas, que era el magistrado don Rodolfo Pisa Escalante. Primer Don Rodolfo presidente. había sido presidente de la Corte El Interamericana, primero, uno de los ¿no? primeros, Magistrado, el primer, primero. el primer presidente de la Corte, ¿verdad? Y don Rodolfo y tanto don Rubén Hernández, un académico muy connotado en Costa Rica, llegaron a la conclusión que lo más prudente, que lo más conveniente, que lo más saludable para el funcionamiento y sobre todo para el cumplimiento de las sentencias de la Sala Constitucional era que se incluyera, estuviera dentro del Poder Judicial como una de las salas o de las altas cortes de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Magistrado, ¿qué tan importante fue en esta reglamentación la ley de jurisdicción constitucional? Que, bueno, yo haciendo algunas conversaciones con gente que generó los primeros códigos procesales constitucionales, como Sergio Díaz Ricci, que fue el primario, el de Tucumán, del 95, que entró en funciones el de 99, Gerardo de Todo, García Belaundo, el Código Nacional que se generó en su momento en Perú, y luego que hubo algunos otros, el boliviano, pero para mí mucho este es un verdadero código procesal constitucional, es de avanzada esta ley de jurisdicción constitucional para la reglamentación de la sala constitucional. Sí, bueno, la ley de la jurisdicción, como usted bien lo dice, es una especie de código procesal constitucional, ¿verdad? Como le llaman, por ejemplo, en Perú tiene un código procesal constitucional. Aquí se regula básicamente, como en todo el código procesal, la parte estática, que es el órgano como tal, su integración, su conformación. Se regulan los procesos constitucionales, son procesos constitucionales de garantía, el amparo, el habeas corpus, el amparo contra sujetos de derecho privado, es la eficacia, como dicen los alemanes, la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros, el amparo como derecho de respuesta, y luego tenemos 4 procesos constitucionales de defensa de la Constitución, que es la acción de inconstitucionalidad. Nosotros tenemos el control previo de constitucionalidad, tanto preceptivo como facultativo, y tenemos el control concreto, que es la consulta judicial de constitucionalidad, lo que llaman en España la cuestión de constitucionalidad, y finalmente un proceso constitucional poco usado, porque nosotros somos un Estado unitariamente concentrado, que es el proceso de resolución de conflictos de competencias constitucionales. Es una normativa de avanzada porque también la sala desde muy al inicio empezó a seguir cierta doctrina, sobre todo la doctrina alemana e italiana, en cuanto a la adopción de una serie de sentencias que no están realmente tipificadas en la ley de la jurisdicción, ¿verdad? Porque la ley establece básicamente la acción, la sentencia que declara con lugar o que declara sin lugar, pero la sala adopta, digamos, modelos de sentencias como la interpretación conforme, que es una contribución del Consejo Constitucional francés, ¿verdad? El caso de las sentencias desaplicativas, ¿verdad? Otras sentencias exhortativas, ¿verdad? Cuando hay omisiones, finalmente sentencias aditivas normativas y sentencias ya que son más agresivas, ¿verdad? Por ejemplo, creo que hay un caso, si mi memoria no me falla, que es el estado de Veracruz, que tiene una sentencia que nosotros no la tenemos, ¿verdad? Que es que creo que es el estado de Veracruz, que es que le permite al órgano que ejerce la función constitucional
ante la renuencia del órgano legislativo, dictar o provisionalmente la normativa cuando hay una declaratoria para precisamente llenar un vacío que se crea con esta Declaratoria general. En México es la patología. declaratoria general de inconstitucionalidad en la ley de Sí. amparo del artículo 231 al 235. Y entonces, por ahí, don Jesús, vino la Sala Constitucional, ¿verdad?, a adicionar o a complementar su ley de la jurisdicción constitucional, porque nosotros tenemos una norma muy interesante, que es el artículo 7, que fue, digamos, puesta así, o fue redactada de esa manera, con toda esa intención, que es que el artículo 7 dice que la sala es la llamada a definir su propia competencia. En otras palabras, no es el legislador, es la sala ya en funciones quien define su propia competencia. Eso es... Magistrado, después de escuchar esto, podemos decir, porque se ha señalado muy claramente, que es verdaderamente una ultrasala. Digamos, nosotros tuvimos, digamos, hemos tenido tres grandes periodos, ¿verdad? El periodo de la consolidación, ¿verdad?, que es el periodo que arranca de 1990 al 2002, es un periodo donde se visualiza a la sala como un gran logro, donde se generan muchas expectativas. Es una sala que goza de mucha legitimidad. Es una sala donde en esa década de los 90 sus fallos son recibidos son bien recibidos, ¿verdad? Y donde se sientan lo que son las bases jurisprudenciales de cómo va a funcionar el tribunal, tanto en aspectos de procedimiento como en aspectos de fondo. Sin embargo, hay un periodo que yo llamo el periodo del cuestionamiento, que es del 2002 al 2014, ¿verdad? Aquí lo que ocurre es algo muy diferente, porque la sala empieza a dictar fallos muy polémicos, fallos que tienen que ver con la restauración de la reelección presidencial, fallos que tienen que ver con la validación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fallos que tienen que ver con la validación de la autorización de una minería a cielo abierto. Y entonces eso genera, por parte de algunos sectores políticos y sociales, un cuestionamiento. Luego se le visualiza en este periodo que es un órgano que tiene mucho poder. Es más, algunos académicos hablan de que la sala no es un órgano jurisdiccional, desde mi perspectiva errónea, una posición errónea, perdón, pero empiezan a visualizarla como un Senado, como una segunda cámara. Nosotros somos un país bicameral, donde hay una asamblea legislativa conformada por 57 sociales, y la sala empieza a perder legitimidad en algunos sectores políticos y sociales. Ahora, resulta interesante este caso que les voy a narrar. Nosotros tenemos un modelo de elección y reelección. En Costa Rica, los magistrados de la Suprema Corte, entre ellos la sala, son electos por la Asamblea Legislativa por una mayoría calificada de 2/3. Nosotros tenemos un periodo de 8 años. Si antes que se nos vence el periodo no se nos da una especie de voto de censura de no reelección por esa misma mayoría calificada, quedamos reelectos automáticamente por 8 años más. Entonces, en el año 2012, a don Fernando Cruz, que acaba de terminar como presidente de la Corte Suprema de Justicia, compañero de sala, todo hacía prever que él iba a ser reelecto. La comisión de nombramientos había dado un dictamen favorable. Sin embargo, cuando se viene la votación, resulta que se le destituye, o sea, se le da un voto de no reelección. Eso generó en Costa Rica la movilización de toda la población judicial. O sea, la gente se tiró a las calles. Amplios sectores políticos y sociales veían que el acto legislativo era un acto, digamos, de venganza política por las posiciones que él había mantenido de minoría en relación con temas
él no le tocó la reelección, pero sí los fallos del TLC, el caso de Cruzitas. Y fue tal que al final, bueno, la misma sala constitucional presentaron un amparo a favor de él y la misma sala constitucional, una sala de suplentes, acogió el amparo y ordenó que se le juramentara. ¿Por qué? Porque cuando se da el acto de la no reelección, ya el periodo del magistrado había concluido, porque el acto tiene que darse antes de que se venza el periodo. Llegó a ser, digamos, tal la aceptación de digamos, de que el magistrado Cruz Castro debía permanecer en la sala, de que todas las corrientes, repito, de opinión, todas las corrientes sociales, judiciales, se juntaron de forma tal que se continúe el magistrado Cruz, ¿verdad? Y luego estamos viviendo un periodo que yo llamo un periodo de la confrontación, ¿verdad? Es un periodo donde se han dictado una serie se han validado a través de consultas facultativas de constitucionalidad, control previo, o a través de acciones de inconstitucionalidad, una serie de medidas de carácter fiscal, por ejemplo, la ley de fortalecimiento de la finanza pública, la ley del empleo público. Costa Rica vive un déficit fiscal importante y entonces se han tenido que adoptar unas medidas y entonces algunos sectores han cuestionado de que la sala ha legitimado un proceso de destrucción del Estado Social de Derecho. Es decir, que a partir del 2002 hemos tenido un fenómeno importante que es un aumento excesivo de los asuntos que llegan a la sala. Para que ustedes tengan una idea, nosotros casi estamos resolviendo 30,000 asuntos al año. ¿Por qué? Bueno, porque la sala constitucional ha venido a ser como una especie de válvula de escape ante un Estado que a veces no actúa con criterios de eficacia y eficiencia. Y también, pues como dice un profesor alemán, estamos viviendo en el mundo lo que llama él una inflación de derechos fundamentales. Cada vez se consagran más derechos fundamentales y eso hace que entonces haya legitimación para incoar recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad. Pero sí se le visualiza como un órgano que tiene mucho poder, ¿verdad? Y en ese sentido, han habido algunos intentos precisamente para recortarle las atribuciones a la sala constitucional, que por dicha han encallado en la corriente legislativa. Muy importantísima la sala constitucional y esta sala constitucional costarricense. ¿Cómo se integra la sala constitucional, magistrado? Sí, la sala constitucional está integrada por 7 magistrados, como les decía, son electos por la Asamblea Legislativa por una mayoría calificada de 2/3 de la totalidad de los miembros. Siempre el nombramiento de un magistrado, de acuerdo con la Constitución, una vez que ocurre la vacante, hay un mes para que se haga la designación, pero hay casos donde han durado 3 años, 2 años, un poco lo que está pasando en España con la renovación no solamente del Consejo Superior, sino también con la renovación del Tribunal Constitucional. Claro, porque los políticos entienden pues que la sala tiene mucha importancia, mucha relevancia. Es un actor estratégico en la consolidación o la validación de las políticas públicas desde la óptica del derecho de la Constitución. Y como le decía, nosotros, si antes de que se nos venza el periodo no tenemos un voto de censura del Parlamento por una mayoría calificada de 2/3, automáticamente uno es reelecto. En el caso mío, yo estoy terminando mi segundo periodo, estoy terminando 13 años de estar en la sala
Y en el caso mío ocurrió algo muy interesante, tal vez este ejemplo ilustra lo que estoy diciendo. Cuando a mí me tocó la reelección, a mí me tocaba, iba a haber la votación ese día en la asamblea, y lamentablemente murió un diputado de, de, de la provincia de Guanacaste, el diputado Marín. Murió en la madrugada en un accidente de tránsito, ¿verdad? Y ese día la asamblea amaneció conmocionada, y entonces no hubo sesión. Y como no hubo sesión, entonces yo quedé reelecto automáticamente. Eh, ¿Por qué? Porque si antes de que se vence el periodo no hay esa mayoría calificada contraria al magistrado, uno queda automáticamente reelecto. Qué interesante. Magistrado, la ley de jurisdicción constitucional define muy claramente lo que le corresponde a la jurisdicción constitucional en el artículo 2. Ya en el artículo 4 de la misma ley se establece que esta se ejerce por la sala constitucional de la Corte, es decir, todo lo que refiere a la jurisdicción constitucional. Sí, es decir, como digamos, la misma, aquí la pregunta que nosotros siempre nos hacemos, don Jesús, y las personas que nos escuchan, es ¿cuál es el derecho fundamental violado? ¿Verdad? Porque si bien uno ve, por ejemplo, el artículo eh, 30, que tiene que ver con el amparo, ahí hay causales de inadmisibilidad expresa, Sí, claro. pero la sala también ha venido desarrollando causales de inadmisibilidad implícitas, ¿verdad? Por ejemplo, temas que tienen que ver con denuncias, temas que corresponden a la jurisdicción eh, ordinaria, temas que tienen que ver con contencioso administrativo, etcétera, ¿verdad? Pero la sala ha tenido que ir haciendo una serie de maniobras o malabares de forma tal de que no se convierta como una especie de tribunal eh, que atrae para sí todos los asuntos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido que lograr un equilibrio porque hay una tendencia, sí, muy alta de los habitantes de la República, de que es muy sencillo llegar a la sala constitucional, porque en el caso del amparo y el habeas no se requiere de patrocinio letrado, hay acción vicaria, basta con que la persona de manera precisa o de una manera, digamos, clara, establezca la relación de hechos, y ya si nosotros vemos que hay una vulneración, una potencial vulneración de un derecho fundamental, eso pues la presidencia lo cursa como amparo, como habeas corpus. Qué interesante, porque ese tema de hacer inadmisible las causas de no admisión son una parte importante que señalan los estándares de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos por refiere a los recursos simples y sencillos manejados por el artículo 25.1. Magistrado, la Sala Constitucional, ¿cómo en un momento dado se disponen los trámites que deben de realizarse para efecto de llevar a cabo todos y cada uno de los procesos constitucionales? Sí, bueno, en realidad la sala, y así lo establece la ley de la jurisdicción, en el caso de los recursos de amparo y los habeas, estamos ante un proceso sumario, rápido, sencillo, para cumplir con, como bien lo dice usted, el artículo 25.1 de la Convención Americana. Es un proceso constitucional de garantías en el que hay contradictorio, hay partes, y por eso es que el artículo 9 dice que no se puede resolver con lugar un amparo, un habeas corpus interlocutoriamente, porque dejaría indefensión a las autoridades. En realidad, el trámite es sumamente expedito. Se presenta el habeas o el amparo, se da audiencia a la autoridad recurrida con base en los informes, se tiene bajo fe de juramento, y una vez que ya no hay prueba, porque la sala podría ordenar una prueba para no resolver, entonces se lleva a votación. Entonces el promedio de los habeas son 19 días, el amparo son 30 días, pero donde sí es más complejo el asunto, ¿verdad? En el caso del control previo tenemos un mes para resolver la consulta que hacen los señores diputados, sea esta preceptiva, sea... Pero el talón de Aquiles son las acciones de inconstitucionalidad, porque claro, ahí estamos enjuiciando nada más y nada menos
que una reforma constitucional, una ley de la República, un decreto ejecutivo. Y ahí el promedio son 2 años, 2 años, 5 meses, 2 años y medio. Ese es pero para cumplir con los requerimientos de la Corte Interamericana, necesariamente, entonces sí, el recurso de habeas corpus, el recurso de amparo, es un recurso muy sencillo, es un recurso sumario, es un recurso de muy fácil acceso, ¿verdad? Oiga, de verdad, platicando con amigos magistrados de la sala, en su momento, amigos como Jorge Lazo, Daniel González, que también fue magistrado de la Corte. Sí, de la sala tercera. Sí. Se llegó a presentar porque aquí no es factible, un amparo en una servilleta, y nos comentaban ahí en pláticas que hacíamos de ahora sí de sobremesa, o sea, una sencillez, ¿qué tan factible es esta sencillez, el ponderar precisamente el fin del proceso sobre la formalidad? Sí, aquí eso sí es cierto, se han presentado. Basta con que la persona, como le digo, describa de manera clara los hechos, inmediatamente entonces nosotros le damos curso, porque quienes redactaron esta jurisdicción, sobre todo don Rodolfo Pisa, Sí. Que participó mucho en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el mismo Sí. Rubén Hernández, Valle. Más bien yo lo que creo es que como que se le fue la mano, ¿ah? Se le fue la mano, porque en un estudio que yo había hecho, yo creo que la jurisdicción constitucional más accesible en el mundo es la jurisdicción constitucional costarricense, Totalmente. lo cual genera grandes problemas, ¿verdad? Lo cual no es que todo es como... Todo es bueno en ese sentido. Sí. No todo es bueno, ¿verdad? Porque eso trae como consecuencias entonces que la sala tenga un exceso de trabajo, ¿verdad? Y hemos tenido que crear un modelo de un escritorio virtual, porque nuestro tribunal está totalmente digitalizado. Es un escritorio virtual, tenemos votaciones virtuales, no manejamos casi, es más, no se maneja expedientes físicos, ¿verdad? Y hemos tenido que implementar una serie de controles pero muy severos, tanto en las oficinas de magistrados como en la presidencia, para evitar que hayan fallos contradictorios, cosa que no hemos podido erradicar del todo, ¿verdad? Entonces, claro, la accesibilidad al tribunal tiene como consecuencia precisamente el exceso de trabajo y eventualmente que hayan jurisprudencia contradictoria, lo cual es muy grave porque nuestra ley de la jurisdicción, siguiendo el artículo 31 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional Alemán, que es un comprimido, un resumen, y dice que la jurisprudencia y los precedentes de la sala son vinculantes erga omnes. Entonces, claro, hay que dar muchas... Algo para la sala, ¿no? Excepto para la sala, sí. Excepto para la sala, sí. Correcto, así es, don Jesús. Sí. Qué interesante. ¿Los trámites son eminentemente orales, escritos o son híbridos? Son escritos, porque con tanto trabajo no nos da tiempo, porque nosotros sesionamos 3 veces a la semana, los martes, los miércoles y los viernes en la mañana. Los miércoles los dedicamos a las acciones. Siempre tenemos que ver los habeas corpus, porque está de por medio la libertad personal, sí, claro, la integridad física. Es un tipo de amparo en México que es omnicomprensivo, el habeas corpus para la libertad ambulatoria. Correcto. Y además, los viernes es una sesión que es la más compleja, pero la sesión del viernes yo siempre lo explico de que es una sesión que inicia el jueves, porque nos dividimos, somos 7 magistrados, excepto el presidente, en 2 mini salas, llamamos, son de 3, y entonces desde el jueves en la mañana empezamos a ver todas las dudas de los asuntos que se van a llevar a votación el viernes a partir de las 9 de la mañana. Qué interesante. En el tema de las sentencias, para elementos del debido proceso de ley, la motivación, la fundamentación, ¿cómo se da, cómo se exige de acuerdo a la Constitución y a la misma ley de la jurisdicción constitucional, magistrado? Hay una sentencia que redactó don Rodolfo Pisa Escalante, que es tal vez una de las mejores sentencias de la sala.
es una sentencia emblemática, es una sentencia donde él explica qué es el debido proceso. Porque originalmente la ley de la jurisdicción constitucional decía que habría una consulta preceptiva judicial cuando en materia, en un tribunal se alegara violaciones al debido proceso. Es decir, la consulta judicial tenía dos vertientes. La preceptiva, cuando se alegaba la violación del debido proceso, en cuyo caso había que consultarle a la sala para ver si se había respetado el debido proceso. Y la facultativa, que es cuando el juez tiene la duda o la certeza de que la norma que va a aplicar es inconstitucional. En esa sentencia que redacta don Rodolfo, es una sentencia donde él va magistralmente describiendo los componentes del debido proceso. A partir de esa sentencia, en Costa Rica a todo el mundo le quedó bien claro que es un debido proceso. Tan es así que luego se modificó la ley de la jurisdicción constitucional para eliminar la consulta judicial preceptiva, porque ya no tenía sentido consultarle a la sala si ya la sala en esa sentencia emblemática sobre el debido proceso había definido cuáles eran los componentes esenciales del debido proceso. Eso ha traído como consecuencia, ¿verdad?, de que toda la legislación costarricense, a partir de esa sentencia, y toda la jurisprudencia de los otros tribunales, sobre todo los tribunales penales, y además de los órganos administrativos, se inspiren o tengan como punto de referencia esa sentencia. Entonces, por ejemplo, uno tiene el manual del debido proceso de la Procuraduría General, donde lo que hace es narrar todos los casos de cómo se va desarrollando punto por punto la sentencia del debido proceso que redactó el magistrado Pisa Escalante. Rodolfo Pisa. Oiga, magistrado, y en relación a estas sentencias o providencias o autos propias de la jurisdicción constitucional, ¿hay algún recurso contra ellos? No, el artículo 11, establece que contra las decisiones de los magistrados, del presidente o de la propia sala no cabrá recurso alguno. Lo único que cabe es, de acuerdo con el artículo 12, la adición o la aclaración cuando la sentencia es oscura o cuando la sentencia es omisa, pero no tiene recurso alguno. O sea, no hay medio ordinario, no hay medio para impugnar. Perfecto. Somos un tribunal de cierre. Claro. Sí. Y en el tema de interpretación son tribunal de cierre. Sí, sí, digámoslo así. La sala es el intérprete último y supremo del derecho a la Constitución. ¿Sí? Ahora, eso no significa que sea el único intérprete del derecho a la Constitución. Nosotros entendemos que el Parlamento puede tener su interpretación del derecho a la Constitución, el presidente de la República, pero ante una controversia jurídico-constitucional, la interpretación, no porque sea la mejor, sino porque como tribunal de cierre tiene que establecer las bases de lo que se ha de entender, es la que en última instancia establezca la sala constitucional. Y en este tema ahora con la incorporación del derecho internacional de derechos humanos, el tema precisamente del control de convencionalidad, ¿cómo se maneja la sala? Sí, digamos que a partir del caso Almodacid Arellano versus Chile en 2006, pues con una gran influencia de un juez de la Corte Suprema de Justicia de México, que es el que don Sergio García Ramírez, que la presidía. Sergio, fue presidente, sí. Don Sergio introduce, ¿verdad? Escuchando a don Sergio, yo creo que la intención de él era básicamente solucionar una de las falencias que tiene el sistema interamericano de derechos humanos, que es la falta de cumplimiento de sus sentencias. Entonces, un poco, don Sergio lo que pensaba era que a través del control de convencionalidad, siguiendo las decisiones de la Corte Interamericana, los jueces fuéramos como una especie de gran equipo en el sistema interamericano para lograr el cumplimiento de la sentencia. Pues lógicamente, pues ya
la Corte Interamericana con otras integraciones fue mucho más allá, ¿verdad? Y entonces se extiende el control de convencionalidad no solamente a los jueces, sino también a los funcionarios administrativos, ¿verdad? Que eso es un tema muy delicado, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, aquí hay posiciones encontradas, le digo sinceramente, porque estamos claros, y nosotros hemos sido condenados en 4 ocasiones, en este año hemos sido condenados 2 veces por un tema del tema de discapacidad, un tema de libertad de prensa. Nosotros entendemos que con base en el artículo 68, el artículo 2 de la Convención Americana, el artículo, los principios del derecho internacional público, cuando hay una condena, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? El tema donde sí ha generado polémicas son 2 áreas. Uno, lo que tiene que ver de si la sala tiene que seguir a pie de juntillas los precedentes o las sentencias o la jurisprudencia de la Corte que sienta en sus sentencias. Y el otro tema es el tema de las opiniones consultivas, sí, ¿verdad? En ese sentido, la sala entiende, por lo menos la mayoría entendemos, que si bien hay lo que ellos llaman un derecho común, un latinoamericano o americano, un jus común institucionales, si bien es cierto, nosotros entendemos eso, también es lo cierto que no todas las realidades son lo mismo. Las mismas. Exactamente, es decir, la visión, por ejemplo, sobre todo un país tan grande como ustedes, ¿verdad? Que incluso que puede tener, qué sé yo, el estado de Veracruz en relación con el estado de Baja California, puede ser muy diferente, ¿verdad? Claro, entonces, Oaxaca, sí. Incluso tienen problemáticas a veces muy diferentes. Entonces nosotros hemos entendido que sí, que cuando el fallo de la Corte Interamericana es un fallo que nos parece bien puesto, bien razonado, pues lógicamente lo seguimos, ¿verdad? Pero cuando vemos que hay una diferencia, porque también aquí hay un tema que tenemos que precisar en América Latina, que es cómo se aplica en un sistema, digamos, romanístico, civilista, el sistema que siguen en los países anglosajones. Entonces hay que entrar a ver el tema de los hechos determinantes, ¿verdad? De los hechos, si los hechos que resolvió la Corte Interamericana resultan ser iguales a los que nosotros vamos a resolver, porque entonces el precedente se aplica. Lo que uno ve, y esto lo digo por la experiencia judicial, es que como, no sé si se pasará en México, Costa Rica pasa, como que hay una especie de falta de rigurosidad académica en citar los precedentes. Uno entiende que cuando uno es abogado litigante, pues uno podría decir, esto me sirve, ¿verdad? Pero cuando ya le dicen al juez, mire, es que la Corte Interamericana ha dicho, bueno, ¿en qué contexto? ¿Cuáles son los hechos relevantes? Aplica para la realidad. Es el margen de apreciación nacional llamado. Sí, aunque eso, digamos, en América Latina es como políticamente incorrecto. No, sí, por cuestión de en Europa, sí, claro. En Europa, ¿Sí? el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho el margen de apreciación. Claro, cada estado tiene su realidad cultural, histórica, social, socioeconómica, claro, política. Sí, pero eso es lo que tenemos. Yo soy por lo menos de esa tesis, ¿verdad? Cuando me parece que hay una buena decisión de la Corte, que en realidad yo le he dicho mucho también en las reuniones que hemos tenido con los jueces de la Corte, que en realidad son más los puntos de encuentro que tenemos la Corte con los tribunales que los puntos de desencuentro o desavenencias, ¿verdad? Pero sí utilizamos mucho el control de convencionalidad, pero con ese cuidado, ¿no? Sí, vale la pena, es necesario que las sentencias que son para la parte, si es parte del Estado, parte condenada, pues es cosa juzgada y el que no es parte interpretada. Entonces, aquí sí es bien interesante ahora que hicieron por ahí alguna sentencia en relación a personas del mismo sexo, que había algunas opiniones consultivas, la 24 y la sentencia Talarrifo y Niñas,
contra Chile, que se generaron cosas muy importantes. Hablaba usted de las opiniones consultivas, y hay una de las 5/85 bien interesante cuando conoció la Sala Constitucional en relación a la colegiación y todo este tema de periodistas. Sí, sí, ahí fue una consulta que la promovió un buen amigo mío, que era el vicecanciller, Gerardo Trejos Salas. Gerardo fue un gran jurista costarricense, educado en Francia, tuvo una gran virtud que creó una librería especializada en derecho que se llama Juricentro, que todavía ahora la tiene el hijo. Y Gerardo era vicecanciller de la administración Moje, y además de eso era un hombre muy culto, Gerardo. A veces también fue diputado, estuvo también en el comité de juristas de la OEA, un hombre muy bien. Entonces se consultó, esa opinión se consultó porque en Costa Rica se había condenado a algunos periodistas, a don Bosco Valverde, por el ejercicio. Creo no, don Bosco, el tema fue más que todo, fue un delito que existía, era un delito que se penalizaba cuando un periodista se dirigía de manera inapropiada contra un funcionario público. Pero habían unos casos, creo que era un periodista, Miguel Ayú, y entonces se hizo la consulta y la Corte dijo, pues, que en materia de libertad de expresión, con base en el 13, de recibir, buscar, recibir y difundir, no puede existir la colegiatura obligatoria. Sí, eso fue, me acuerdo, sí, esa la... Qué interesante, sí, porque fíjese, usted habla de cosas muy importantes. Por ejemplo, hablaba de este trabajo de don Sergio García Ramírez, que da la primera opinión consultiva en 2003 en el MACHAM, pero ese caso que señala usted, precisamente fue el parteaguas, pero no era vinculante, y aún así Costa Rica lo respetaba. México fue difícil, porque la siguiente sentencia del manejo plenario de trabajadores cesados del Congreso contra Perú ya se maneja el aspecto vinculante, y me interesó mucho lo que dijo usted, magistrado Castillo Víquez, porque don Sergio, yo platicando varias ocasiones sobre Messi y demás con don Sergio, él quería que fuera dirigido precisamente, no se extendiera como pasó en el caso Hellman contra Uruguay, fuera del Poder Judicial, que ha generado cosas bien. Sí. Él está de hecho está como hasta angustiado en ese tema, no le agradó, pues, como a usted también lo planteó, y qué bueno que lo hizo así. Magistrado, ¿qué podemos decir nosotros que son las grandes virtudes, las grandes ventajas de esta sala constitucional? ¿Cuáles son las bondades dentro del tema de la jurisdicción constitucional? Que hoy hablamos sobre todo hablando más que nunca en nuestra América Latina, y en estos desafíos del derecho procesal constitucional, como el tema de la elección, que va a ser a través de la Asamblea, de la elección de la magistratura constitucional, la independencia del Poder Judicial y todos estos temas, el perfeccionamiento de los procesos constitucionales. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene la sala constitucional? Bueno, la primera gran ventaja, don Jesús, es que en Costa Rica hay una tutela efectiva de los derechos fundamentales. Totalmente. Esa es la gran ventaja. El costarricense, el habitante de la República, incluso cualquier persona que está con nosotros, sabe que hay un tribunal que puede tener acceso, y que este tribunal, aun cuando no le dé la razón, pues le va a resolver en un plazo muy, pero muy corto. Entonces, en segundo lugar, creo que la sala vino a ponerle límites al poder. Al poder no le gusta que le pongan límites, ¿verdad? Y como órgano contramayoritario, la sala constitucional ha sabido establecer límites cuando el poder se aparta del derecho. Decía Hans Kelsen que un Estado de Derecho, el derecho es el lenguaje ética y jurídicamente válido a través del cual se expresa el poder. Cuando el poder no se expresa a través del derecho, y eso conlleva una violación del principio de supremacía constitucional o un derecho fundamental que está en la Constitución, en los instrumentos internacionales, la sala le pone límites. Y lo otro muy importante es que el costarricense descubrió la Constitución, porque antes de la creación de la sala, la Constitución, los derechos fundamentales, era como algo de una especie de cofradía, ¿verdad? Algo que se enseñaba
en las universidades, Más. de grupos muy reducidos. Y hoy en día en Costa Rica tenemos toda una cultura cívica en el sentido de que la gente considera de suma importancia un efecto legitimador del poder, que los actos que se dictan sean conforme a la Constitución y sean respetuosos de los derechos fundamentales. En ese sentido, creo que la sala tiene esa, esas ventajas, por decirlo de alguna manera. Para mí, la sala constitucional tal vez constituye una de las grandes conquistas de la nación costarricense. En los 201 años de vida independiente, ¿verdad? La creación de la república, lógicamente, ¿verdad? La abolición del ejército en el año Sí, totalmente. 40 y diciembre del 48 se constitucionaliza en el artículo 2 la constitucionalización de las garantías sociales, ¿verdad? Que en eso ustedes los mexicanos La Constitución de nos dan una gran 1917. lección al mundo, ¿verdad? Cuando en 1917 en la Constitución de Querétaro se introduce por primera vez, recuerdo que yo me leí las actas de la Constitución de Querétaro y había un diputado muy campechano que decía, porque hubo una discusión de si deberían o no constitucionalizarse, ¿verdad? Y algunos académicos decían, no, es que eso no puede estar en la Constitución, son los derechos civiles y políticos. Entonces, él le respondía, y entonces, ¿para qué hicimos la revolución? ¿Verdad? Y entonces, las garantías sociales, que son hijas de ese constitucionalismo social que se introduce en la Constitución de Querétaro de 1917, es una gran conquista de la nación costarricense. Muchísimo. La otra gran conquista es la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, el árbitro electoral. Y finalmente, para mí, otra de las grandes conquistas es precisamente la creación de la Sala Constitucional. Totalmente, totalmente paradigmática. ¿Alguna debilidad de la Sala Constitucional, algún pendiente en relación a la Sala Constitucional? Ya decíamos nosotros, por ejemplo, el tema de admisibilidad, algunas cuestiones que puedan darse. Sí. Yo pienso que el mayor problema que enfrenta la Sala Constitucional es el exceso de trabajo. Ese exceso de trabajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy estábamos debatiendo un asunto de una gran envergadura nacional, ¿verdad? Pero no pudimos terminar porque a veces los asuntos de pequeña importancia, desde la óptica colectiva, claro, desde la óptica individual, tal vez de una gran trascendencia, claro, porque cuando a una persona no le pagan el salario, que es un derecho fundamental, recibir un salario por una contraprestación de parte de una administración pública, bueno, para alguien puede decir eso no tiene mayor importancia. Bueno, pero para esa persona está en juego su familia, su sustento, el honrar sus deudas, etcétera. Pero eso es un gran problema, ¿verdad? Que tenemos, porque eso no nos da espacio para dedicarle más tiempo a temas de mucha impacto político, social y económico. Segundo, uno de los problemas que tenemos es que nosotros somos parte de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y como parte de la Suprema Justicia tenemos que participar en la actividad del gobierno y la administración del Poder Judicial. Y eso nos quita mucho tiempo, porque nosotros todos los lunes desde las 8 de la mañana a 7 de la noche participamos en las sesiones, tenemos que integrar comisiones del Poder Judicial. Y el otro problema que tenemos con el Poder Judicial, que muchos de los temas de interés del Poder Judicial son temas que tiene que resolver la sala. Entonces tenemos que inhibirnos en el Poder Judicial y eso crea disfunciones al Poder Judicial. Entonces se ha planteado en Costa Rica, pero no es un tema de gran relevancia política, no es un tema que esté en la agenda prioritaria de la clase política, la posibilidad de sacar a la sala del Poder Judicial y crear un tribunal constitucional al estilo. Sería la primera, ¿no? Estaríamos, digamos, siguiendo la tradición de Colombia, ¿verdad? Que esté en el Tribunal Constitucional. Sí, pero los tribunales constitucionales, Ecuador, pero como sala constitucional sería la primera. Sí, sí, correcto, de mutar de sala constitucional. Sí, de estar fuera del Poder Judicial, que realmente nada más, o sea, sería algo fundamental, básico para un verdadero tribunal constitucional formal. Sí, eso estamos ahí, pero creo que dentro de la agenda de las prioridades políticas en el país no está eso.
En otras palabras, don Jesús, creo que ahí seguiremos dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Por largo tiempo. Magistrado Fernando Castillo, la manera en que se eligen los magistrados que aclaramos de nuevo en México son denominados aquí ministros, en Argentina y otros países jueces constitucionales. La manera en que la forma de elección que se establece constitucionalmente permite realmente que se haga efectiva la independencia judicial, que es uno de los elementos básicos de toda democracia. Digamos que nosotros hemos apostado a que existe una especie de legitimidad democrática de segundo grado en la elección tanto de los magistrados de las salas ordinarias como de la sala constitucional, ¿verdad? Es decir, no existe una legitimidad democrática de primer grado porque no somos electos por el pueblo, pero sí somos electos por la máxima representación popular. El tema en nuestro país se ha afincado fundamentalmente en los criterios de selección. Creo que, salvo algunas propuestas, siguiendo el modelo italiano de crear una especie de consejo de la judicatura, salvo algunas propuestas, creo que el meollo de la cuestión está en los criterios de selección. Es decir, en abono al Parlamento, que el Parlamento ha sido muy respetuoso de la carrera judicial. Es decir, hace unos 3 años por ahí, de los 22 magistrados, solo 2 magistrados no pertenecíamos a la carrera judicial, que era el magistrado que de Dios goce, recién falleció, don Román Solís, muy joven, y quien les habla, ¿verdad? Hoy en día tenemos 4 o 5 magistrados que no somos, pero la mayoría de nuestros jueces de las altas cortes son jueces de carrera, ¿verdad? Jueces que vienen de la judicatura. En eso creo que el Parlamento ha sido muy respetuoso, ¿verdad? Sí. El tema es a la hora de cómo se califica, ¿verdad? Creo que han pasado reformas importantes ahora en el país. Una, el reglamento de la Asamblea Legislativa, porque a partir de la próxima elección de un magistrado, las votaciones del plenario y las votaciones de la comisión de nombramiento van a tener que ser públicas. Entonces, antes eran secretas, perdón, más que privadas, secretas. Entonces, creo que eso va a abonar a la calidad de los jueces que se van a elegir en los altos cargos de las Cortes Supremas. Creo que ese mecanismo ecléptico, que no es el mecanismo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que dice la Constitución de los Estados Unidos, que el juez de la Suprema Corte se mantendrá en el cargo siempre y cuando observe una buena conducta, es decir, es vitalicio, ¿verdad? Yo no sé, desconozco la realidad de la República Federal Mexicana. En Europa tienen otro modelo. Nosotros es un modelo ecléptico porque no son ni vitalicios, no somos vitalicios, y el Parlamento tiene la posibilidad de la no reelección, ¿verdad? Pero es un tema que, sobre todo en la sala constitucional, pues el hecho de que se tenga que alcanzar esa mayoría calificada de 2/3 en una votación ahora que va a ser pública, creo que va a ser muy difícil de levantar. Y eso le garantiza la continuidad a los magistrados, tanto de la sala constitucional como de las otras salas, de la sala penal, de la sala laboral y de la sala civil. Sí, sí, claro, como en México, 15 años. Pero, magistrado, para ya empezar a concluir, que la verdad ha sido un diálogo extraordinario, lo felicito y se lo agradecemos desde la academia, y nos están viendo en toda América Latina y parte de Europa. Dentro de este desafío del derecho procesal constitucional está el perfeccionamiento de los procesos constitucionales. ¿Cómo encontramos, en qué estatus encontramos el perfeccionamiento de los procesos constitucionales en el caso costarricense? ¿Ya avanzó usted en el tema? Sí, digamos, es decir, la creación de la Sala Constitucional a partir de 2001, y a mí me tocó como profesor de la Universidad Escuela Libre, trajo como consecuencia, ya desde el punto de vista académico, el volcar la mirada al derecho procesal constitucional. Entonces empezamos a ver que así como hay un derecho procesal penal,
un derecho procesal civil, hay un derecho procesal constitucional. Claro. Y no en vano, por ejemplo, en la Universidad Escuela Libre de Derecho, de la cual soy catedrático, a mí me tocó diseñar el programa y logramos que desde el año 2001 a la 21 años ya hay un curso dedicado exclusivamente al derecho procesal constitucional. También a nivel de maestrías se ha dado mucho énfasis ya a distintas manifestaciones del derecho procesal constitucional, como son, por ejemplo, la inconstitucionalidad por omisión, la interpretación constitucional, los procesos constitucionales de garantía, etcétera, etcétera. Pero sí, tal vez lo que ha faltado, nosotros somos un país, digamos, a veces el ser un país pequeño tiene sus ventajas y sus virtudes, ¿verdad? Y una de las desventajas que a veces nosotros tenemos es que cuesta mucho la producción a veces de ciertas obras, no porque no tengamos, digamos, entidades que se dedican a la publicación, tenemos una amplia producción jurídica en el país, pero ciertos temas ya tan específicos como el derecho procesal constitucional, que una nación como Argentina, México, tendría una especie de gran atractivo. En Costa Rica, pues que queda muy focalizada. Yo tengo un libro, pues que resume un poco el derecho procesal constitucional costarricense, que lo escribí en el año 2007, que se llama Los derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional y sus... ¿Qué editorial es, magistrado? ¿Perdón? ¿Qué editorial es? Ese lo publiqué con la editorial Juritexto. Sí. Juritexto. Y también otro libro ahí que hemos escrito sobre el tema de la ejecución de sentencias del derecho público. Entonces, sí ha habido un despertar. Producción. De la academia, de los, digamos, de los profesores dedicados a la enseñanza del derecho, a sentar las bases de un derecho procesal. E incluso tenemos dos libros ya, uno escrito por uno de los, tal vez el mejor constitucionalista que tiene Costa Rica, que es el doctor Rubén Hernández Valle, que se llama Derecho Procesal. Es el precursor en Costa Rica realmente, don Rubén. Y el otro libro también se llama así, Derecho Procesal Constitucional, de un estimado compañero, el magistrado Ginés Taló, el doctor Ginés Taló. Entonces tenemos ya, digamos, una producción importante y también un desarrollo tanto en las universidades como en la academia, en los intelectuales del derecho procesal constitucional. Qué importante, la verdad no quisiera uno terminar nunca una conferencia de estas, mi querido magistrado. De hecho, pues, hace tiempo hicimos la propuesta de una sala constitucional y este ejercicio de derecho comparado es importantísimo. Iniciamos hoy con la Sala Constitucional de Costa Rica y darnos cuenta, pues, de esta forma se adopta la magistratura constitucional en el caso de Costa Rica, de Paraguay, de Venezuela, de Nicaragua y de El Salvador, que realmente es única y que de alguna manera es antecedente en América Latina porque fue una Sala Constitucional, la cubana de 1940, que tomó de referente el tema de la Constitución de 1931 de España, pero el gran trabajo que hicieron, esa gran reforma de 1989, pues ha generado tantas cosas tan importantes que después podremos ver el tema del amparo judicial, como algunos temas que aquí mismo se asustarían, pero hay una confianza en el Poder Judicial en Costa Rica impresionante y me toca ir constantemente y la verdad es que es ejemplar. Magistrado, reiteramos esa invitación por la academia, vamos a platicar después con usted para que venga con nosotros, nos acompañe en el cierre de un congreso a Oaxaca, que es una ciudad, de las muchas ciudades hermosas en México. Sí, no, más bien, pues, don Jesús y los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, pues, darle mi agradecimiento por la oportunidad que me han brindado de poderles explicar un poco cómo es que funciona nuestro tribunal. Es una labor, nosotros tenemos también una labor muy fuerte de divulgación de lo que hacemos, ¿verdad? Creo que en el contexto mundial actual, si los órganos no buscan legitimarse,
la consecuencia puede ser su deslegitimidad desde el punto de vista social, y eso pues afectar severamente los postulados esenciales del sistema democrático. Entonces estas son oportunidades muy valiosas que tenemos nosotros para compartir con colegas de todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo del mundo latinoamericano, la experiencia costarricense, que es una experiencia muy costarricense, ¿verdad? Pero pienso yo que algunas cosas pueden ser puntos de referencia para otras experiencias de otros hermanos países latinoamericanos. Bueno, primero no vamos a retirar, yo voy a hacer un par de minutos fuera del aire con el magistrado, pero agradecer precisamente primero a todos los miembros del Consejo Directivo, aparte del Consejo Directivo Nacional, porque es muy grande, que estuvieron presentes en la inauguración, gente muy importante que trabaja todos los días arduamente para este intercambio de ideas a nivel mundial, al Néstor Caferata, secretario de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de la Justicia de Costa Rica, que dio un mensaje de bienvenida también como miembro honorario de la Academia, y en especial al magistrado Fernando Castillo Víquez de Costa Rica, magistrado de la Sala Constitucional, presidente del órgano desde 2018, doctor en Derecho por la Universidad Libre de Derecho, ya ha tenido un sinnúmero de cargos, soy miembro honorario de nuestra academia orgullosamente, por el tema Génesis, Desarrollo y Trascendencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Tema importantísimo, seguiremos con la Sala Constitucional de Venezuela y así hasta cubrir las salas, pero ha sido un privilegio tener al magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional costarricense, una sala paradigmática. Muchísimas gracias, magistrado.